Hola, hola, muy buenos días. Que el Señor le bendiga. Hoy es 24 de marzo de 2024 y damos gracias al Señor que nos permite este privilegio de llegar hasta cada uno de ustedes, como lo hacemos cada domingo en este espacio de la mañana a través de este canal de YouTube. Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por acudir a esta cita que tenemos todos los domingos a esta hora. Y a quienes nos ven en otro tiempo, ¿no? En la transmisión que hacemos a las 8 de la mañana de los domingos, también gracias a usted por estar interesado, interesada en este contenido que emitimos todas las semanas con el propósito de llevar un mensaje de la palabra del Señor hasta cada uno de ustedes. Gracias porque sabemos que algunos de ustedes oran por nosotros y por este ministerio, por esta actividad que el Señor ha encomendado en nuestras manos de difundir su preciosa palabra, de llevar ánimo, esperanza, exhortación, edificación, enseñanza de la preciosa palabra de Dios hasta cada uno de ustedes. Estamos terminando ya este mes de marzo, tercer mes de este 2024. Hoy, este domingo 24 de marzo, tenemos particularmente el inicio de la llamada Semana Santa y sé que muchas personas se dedican algunos a turistear, a pasear, a vacacionar, otros a actividades religiosas y para todos deseamos una semana muy feliz y por sobre todo que el mensaje del Señor, lo que muchos celebran, esa esencia de lo que es el significado de la Semana Santa, llegue al corazón de cada uno de ustedes, que pensemos realmente en la obra perfecta del Señor Jesús, en su muerte en la cruz por los pecados de todos nosotros. Bienvenidos a este espacio y gracias nuevamente por eh, su sintonía con nosotros, su comunicación con nosotros, por los mensajes que nos dejan en el chat de este canal de YouTube. Eh, este canal se llama Centro Bíblico Bucaramanga y nos puede encontrar con ese nombre. Si se pierde de la transmisión, puede ir a YouTube, buscar Centro Bíblico Bucaramanga y ahí nos va a encontrar. Y es un repositorio de contenido de todo lo que hemos hecho en los últimos años, contenidos para la edificación cristiana que le animamos a escuchar, que le animamos a estudiar, a repasar y a edificarse con todo lo que hay allí. También, pues este programa, esta emisión se hace desde la ciudad de Bucaramanga y en la ciudad de Bucaramanga tenemos lugares de reunión que le invitamos a asistir, a acompañarnos. En el norte de la ciudad de Bucaramanga, frente a la cancha de Esperanza 1, está allí el centro bíblico. En el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, en la carrera 17, número 58-191, también allí está el centro bíblico. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506. Allí se encuentra también el centro bíblico y hoy domingo a las 10 de la mañana iniciamos actividad familiar donde esperamos su compañía, que vengan todos en familia. Hay actividad para niños, manualidades, cánticos para niños, enseñanza de la palabra de Dios apropiada para niños y en el salón principal un mensaje también de la palabra de Dios para todos. Así que les invitamos, 10 de la mañana inicia esta reunión. Todos cordialmente bienvenidos e invitados a esta reunión. Y en la virtualidad hacemos cada semana actividades, estudio bíblico los días martes, con excepción, perdón, de este martes próximo, que es el martes de Semana Santa. No tendremos la reunión de estudio bíblico porque usualmente en nuestra capilla, en nuestro lugar de reuniones del centro, del barrio Ricaurte, nos reunimos desde el miércoles en la noche, jueves todo el día, viernes todo el día a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando la primera carta de Pedro. Entonces, en virtud de que tenemos esta actividad de Semana Santa, el martes lo vamos a usar este espacio de reunión para
orar juntos por ese tiempo de conferencias, lo llamamos nosotros. Así que este próximo martes no tendremos estudio bíblico, pero todos los demás martes a las 6:30 de la tarde nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Igualmente, como iniciamos actividad esta semana el miércoles en la noche, las damas no tendrán su reunión habitual de las 7 de la noche, sino que tendremos todos reunión presencial en la carrera 17, número 58-191. Por esta semana, insisto, actividad especial de Semana Santa. Invitados si está en el área metropolitana de Bucaramanga, y si no, y si quiere venir a acompañarnos, vamos a estar reunidos miércoles, jueves y viernes para estudiar la palabra de Dios. Y el domingo, cada domingo a esta hora hacemos esta transmisión por YouTube. Nos encontramos aquí y compartimos este espacio de edificación cristiana. Entonces, todos invitados, muy cordialmente invitados a nuestras diferentes actividades. Bien, ahora queremos compartir con ustedes unos cánticos de inspiración cristiana y después de esto seguimos con el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, andaremos en victoria. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. La iglesia oró y Pedro salió. Oremos pues, nos escucha el Señor. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios
labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Cristo dijo perdonad para que seáis perdonados. Cristo dijo perdonad para que seáis perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Gracias al Señor por estos cánticos de inspiración cristiana y esperamos que los haya disfrutado. Estamos listos para la enseñanza de la palabra de Dios. Siempre me gusta hacer una invitación antes de seguir con el mensaje y es que se sustraiga de cualquier otra actividad, se concentre en lo que el Señor tiene para usted. Traiga una Biblia, una libreta de notas, un lapicero y prepare su corazón y su mente para recibir la enseñanza que el Señor tiene para usted a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu. Así que vamos adelante con este tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Apague cualquier otra distracción que esté a su alrededor y preste atención, que el Señor tiene algo muy especial para usted. Muy bien, bienvenidos a el plato fuerte, como lo suelo llamar. He estado en los últimos espacios que he compartido con ustedes a través de este canal, haciendo algunas preguntas, sobre todo de temas muy básicos. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es usted para Dios? ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Qué significa la cena del Señor? ¿Qué significa la venida de Cristo? Y a partir de cada uno de estos puntos he estado pensando y quiero en esta mañana compartir sobre este título. ¿Qué significa ser cristiano? Usualmente hay muchas respuestas a la pregunta de si se es cristiano. Cada quien tiene su interpretación y es un hecho que hoy en día todo lo que tiene que ver con cristianismo se ha convertido casi que en una moda por un lado y una reinvención, una
reestructuración del pensamiento, por otro lado, para algunos. Y sí me parece muy importante volver a los inicios, a la base, a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, acerca de este tema que es importante, porque habla al interior de cada uno de nosotros. Y antes de seguir, quiero invitarlos a disponernos en las manos del Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos amas, porque nos das todo lo que necesitamos. Y gracias, oh Dios, porque en esta mañana podemos estar en la presencia tuya, dispuestos a escuchar tu voz a través de tu bendita palabra y por la obra de tu Santo Espíritu. Nos encomendamos, oh Dios, en tus manos y rogamos de que tú seas hablando directamente a cada uno conforme a tu preciosa voluntad. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Si le hago la pregunta, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué es para usted eso? Ser cristiano puede, quizás para alguno, representar o significar una religión. Ah, ¿de qué religión es él? Ah, él es como cristiano, dicen algunos. Otro puede decir, pues la verdad, yo nací en un hogar cristiano, entonces pues yo me siento cristiano. O el padre de familia puede decir, yo crié a mis hijos en el temor de Dios y enseñándoles las verdades de las escrituras, por lo tanto ellos son cristianos. Ser cristiano para otro puede ser una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Como un conjunto de enseñanzas que forman parte de un dogma, de algo en lo que se cree y que muchos siguen. Tiene alguna similitud con lo que es religión. He escuchado también en muchos la tendencia a pensar que ser cristiano es un estado natural, o sea, nací, soy un hombre, luego soy cristiano porque todo el mundo es cristiano. Una tradición, todos a mi alrededor son cristianos, por lo tanto, pues yo soy cristiano, me crié en esa tendencia. Un derecho adquirido. Esto es un poco menos usual, pero de pronto alguien asume que por derecho, de alguna manera, es cristiano. Y cada una de estas posturas podrían tener su defensa de cada quien, del que crea que lo es de esa manera, pero no nos vamos a entretener revisando cada una de esas posturas, sino vamos a ir directamente a la palabra a buscar cuál es el significado de ser cristiano. En primer lugar, la Biblia nos enseña que nosotros en nuestro estado natural estamos alejados de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 3 dice, hablando de algunas conductas que había entre los efesios, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo esas cosas malucas que son enunciadas ahí en los primeros versículos. Dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es nuestro estado natural entonces? Para entender realmente esa postura, el estado natural del ser humano es hijo de ira. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por nuestra condición natural no estamos presentables delante de Dios.
Y esa es una condición que está explicada claramente en las Escrituras, desde la herencia de Adán por su desobediencia, traemos la destitución de la gloria de Dios. Dice el profeta Isaías, por allá en el capítulo 56, que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Esa es la verdad, ese es el estado natural que usted y yo poseemos por herencia delante de Dios. Y ese estado natural nos obliga a nosotros a tener que tomar una acción importante delante de Dios para poder hacernos presentables, no nosotros, sino a través del Señor Jesucristo, delante de Él. De manera que la potestad de ser hechos hijos de Dios nos la da Dios. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a ellos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estado natural nuestro, separados de Dios. Potestad de Dios, hacernos sus hijos. Tenemos que entender esa realidad como humanos. Debemos entender que esa es la verdadera realidad nuestra. Y en medio de esa realidad, entonces, Dios tiene una condición. Allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, el versículo 3, dice, Jesús mismo, hablando con un personaje importante entre los religiosos de la época, dice, Nicodemo se llamaba, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro estado natural, ya lo vimos, la potestad de Dios, ya la vimos, y nosotros en medio de esas circunstancias, de esa situación, tenemos que nacer de nuevo. Ese capítulo 3 lo invito a que le dé una leída, lo repase si ya lo ha leído, para entrar en contexto en esa charla de Nicodemo con el Señor Jesús, donde él le dice, bueno, pero ¿cómo así? Entonces yo tengo que meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Pero aquí Jesús está usando esa figura del nacimiento para hacer referencia a un nuevo nacimiento espiritualmente. Nuestra condición de separados de Dios en esa condición espiritual. La potestad de Dios de hacernos sus hijos y de recibirnos en su presencia implica la condición para usted y para mí de nacer de nuevo. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Por tanto, no es correcto pensar en que el solo hecho de haber nacido en un lugar cristiano, el solo hecho de tener una práctica religiosa, el solo hecho de hacer algunas cosas que lo puedan hacer ver como un cristiano, eso no implica un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo implica
entender desde lo profundo de cada uno de nosotros que es necesario hacer ese cambio al interior nuestro. Todos los que hemos experimentado esta condición, esta situación, entendemos de qué se trata. Tenemos millones de casos en todo el mundo de personas que han tenido un pasado terriblemente malo, con una esencia de malignidad terrible, pero que han hecho ese nuevo nacimiento y su vida ha dado un giro total. Y es como la forma más fácil de entenderlo, de una persona que su destino ha cambiado radicalmente de blanco a negro, pero todos nosotros estamos en la misma condición, como ya lo mencionábamos, separados, alejados, distanciados de Dios. Y es necesario el nuevo nacimiento para acercarnos a Dios. Dice el Señor Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si hay alguien siguiendo esta predicación, esta enseñanza, este mensaje, y no está seguro de qué pasaría con su alma si muriera hoy, tengo que decirle, es necesario nacer de nuevo. Es necesario reconocerse pecador. Es necesario ir al Señor, rendir su vida a Él y dar ese viraje. Dios en el control de su vida. Eso es ser cristiano. Cualquiera otra postura indica apenas como le llamó el Señor Jesús a los religiosos en su época, un sepulcro blanqueado, una cosa donde por dentro hay podredumbre y que se pinta por fuera. Para ser cristiano se necesita nacer de nuevo. Es lo que el Señor Jesús mismo, Él, el Mesías, el Hijo de Dios, es lo que Él mismo dice. Es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A usted nacido de nuevo? Esa respuesta la puede dar usted solamente. Nadie externamente puede juzgar a otro, porque yo puedo juzgar a otro desde lo que yo vea en las apariencias y muchas veces hemos tenido casos de personas que aparentan una cosa, pero en algún momento de su vida, como decimos coloquialmente, sacan las uñas y sale a relucir su verdadera esencia. Es necesario nacer de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Bueno, muy bien. Esa es la condición. Conscientes de nuestra naturaleza, conscientes de la potestad de Dios, Dios pone esa condición para ver su reino, el reino de Dios. Ahora, eso tiene unas implicaciones, obviamente. Yo no puedo cambiar mi esencia y seguir manifestando una vida que no corresponde con esa esencia. Colosenses, capítulo 1, versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, tenemos que andar como es digno del Señor. Eso debe nacer de cada uno de nosotros. El deseo de comportarnos como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y qué significa llevar fruto en toda buena obra? Significa que los demás vean en nosotros esas buenas acciones. No significa, obviamente, ser monedita de oro, porque no es fácil. Muchos o todos tenemos un día a día común y corriente, donde nos enfrentamos con gente común y corriente y gente que nos hace poner de mal genio por X o Y circunstancias, gente que hace cosas indebidas y nos afectan, y etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando aquí de caerle bien a todo el mundo. Estamos hablando de que cada quien lleve fruto en toda buena obra. Que usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, hagamos lo correcto. Para la honra y la gloria del Señor, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Estamos llevando fruto para el Señor? ¿Estamos creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Estamos ocupados en esos detalles del andar como es digno del Señor? Ojalá que así sea. Ahora, en ese andar como es digno del Señor, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 14 expresa, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchas veces nosotros como creyentes nos dejamos llevar por nuestra sabiduría, por nuestra mente, por nuestras emociones. La palabra del Señor en relación con el Espíritu Santo nos habla de que somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos habla de no contristar el Espíritu Santo. Entonces, implica el hecho de llevar fruto, de andar como es digno del Señor, de crecer en el conocimiento de Dios, como veíamos en el texto anterior, implica dejar que el Espíritu Santo nos guíe, dejar que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros. De esta manera expresamos realmente ese hecho de ser hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ser cristiano no significa ponerse una camiseta, una gorra, con un pescadito, con un texto, con una cita bíblica. Tampoco tener cuadros en la casa con textos bíblicos, que está bien, qué bueno que lo hagamos, qué bueno que luzcamos una camiseta que haga alusión a algunas de las cosas que sentimos.
o tener en nuestra casa testimonios a través de un texto bíblico que nos impacta especialmente y poderlo tener en nuestra casa como un testimonio de quiénes somos nosotros. Pero lo que realmente importa es ser guiados por el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu. Y eso implica actuar de acuerdo a esa guía del Espíritu. Hoy día nos queda como muy fácil entender esta expresión del apóstol Pablo en su carta a los romanos a través de las aplicaciones que utilizamos para dejarnos guiar. Creo que todo el mundo utiliza o Google Maps o Waze o no sé qué otras aplicaciones. Y si usted le dice, sobre todo cuando no conoce muy bien, voy de tal lugar a tal lugar, y la aplicación le dice gire a la derecha, gire a la izquierda, dele hacia adelante tantos metros o kilómetros, lo que usted tiene que hacer, ¿qué es? Hacerle caso, ¿cierto? Porque creo que muchas veces nos ha pasado o por intuición o por error, que la aplicación nos dice en la próxima cruce a la derecha y quizás no creímos que era tan la próxima como nos dijo la aplicación y nos dejamos pasar, o de pronto cuando hay dos esquinas muy seguidas y nos vamos por la anterior que no era, o nos perdemos o ponemos a la aplicación a recalcular y a dar una vuelta que no debimos haber dado. Me pasó una vez viniendo de Pereira hacia Bucaramanga, entrando a Manizales, me confundí siguiendo el Google Maps y en una rotonda salí por donde no debía haber salido y me metí fue a la ciudad y terminé dando una vuelta mucho más larga. Me tocó ir hasta un retorno, si recuerdo bien, perdón, para poder volver a coger la ruta que me marcaba el GPS. De eso se trata, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Obedecemos las instrucciones de lo que el Señor nos manda a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo, para los creyentes, para los cristianos, está en nosotros. Si usted por allá está preguntando, bueno, o sea, que usted quiere decir que los cristianos son una clase diferente y ustedes son más que nosotros, pues no se trata de quiénes son más o quiénes son menos, sencillamente que las puertas están abiertas para que todo el que quiera ser cristiano, como le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Quiere ver el reino de Dios? Nazca de nuevo. ¿Quiere ser guiado por el Espíritu de Dios? Nazca de nuevo. ¿Quiere recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios? Nazca de nuevo. Eso significa ser cristiano, nacer de nuevo. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Estamos hablando de qué significa ser cristiano. Y ser cristiano significa ser guiado por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 22, versículo 37. El mismo Señor Jesús, en un encuentro con una persona especial, con unas características especiales, el Señor Jesús le dice, Mateo capítulo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa ser cristiano, amar a Dios con todo nuestro ser. Y amar a Dios con todo nuestro ser implica que desde nuestra esencia, desde nuestra mente, desde nuestras emociones, de nuestras acciones, de todo lo que tenemos como humanos que somos, se refleja el amar a Dios.
Eso es ser cristiano. Expresar el amor de Dios a través de todo lo que vivimos, desde nuestros pensamientos, desde nuestros sentimientos, desde nuestras acciones, desde nuestras convicciones. ¿Ama a Dios usted de esta manera? Tenemos que trabajar en algunas áreas de nuestra vida para poderlo expresar así como el Señor mismo, el Señor Jesús mismo lo presentó. Amarás al Señor, con al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hay algunas acciones específicas, especiales, que tienen que ver con la vida del creyente, con el carácter del creyente, del cristiano, del seguidor de Jesús. Cristiano es eso, seguidor de Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo en su paso por la tierra mostró amor por el Padre, amor por Dios. Además de eso, Marcos capítulo 11, versículo 26, Evangelio según San Marcos, el mismo Señor Jesús habla de una particularidad que tiene que tener el creyente cristiano seguidor de Jesús, y es un corazón que perdona. Y lo vemos a lo largo de las cartas de Pablo y de de otros escritores, varios de otros escritores, tener un corazón que perdona. Y el Señor Jesús lo dijo de esta manera, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que perdonar. Una de las mayores cargas emocionales que tiene en su corazón el ser humano están dadas por la falta de perdón. Cargados porque su mamá, su papá, su hermano, su ex esposa, alguien con quien tuvo alguna interacción en su juventud, le hizo algo y está cargado con un corazón agobiado, con un rencor, con un sentimiento maluco, malsano hacia alguien. El Señor Jesús nos dice, si no perdonan, tampoco el Padre perdonará nuestras ofensas. Descargar nuestro corazón para que podamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe implica perdonar. No sé quién está ahí al otro lado, qué tanto tenga que perdonar. Sé que hay algunas cosas que como humanos nos cuesta mucho trabajo perdonar. Y se entiende, y muchas de esas cosas es probable que requieran de trabajo de algún profesional en la materia, de la intervención de un líder, de un hermano con algo más de experiencia en la vida, pero la instrucción y la orden clara es perdonar. Si hay algo en su vida que le está costando trabajo perdonarlo, pídale al Señor que le ayude. Acuda al mismo Señor para que Él le dé las fuerzas, le dé la sabiduría para poder perdonar. Insisto, el texto del Señor Jesús, palabras del Señor Jesús, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es necesario perdonar. Otro aspecto muy importante en la vida del cristiano que lo habla en varias de las epístolas del Nuevo Testamento es la humildad. El capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses habla a las claras sobre este aspecto. Versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Enseguida, en estos versículos, o después de estos versículos de Filipenses capítulo 2, pone como ejemplo el apóstol al mismo Señor Jesús. Dice que haya el sentir que hubo en él, que siendo en forma de Dios no estimó eso como algo a lo que él se pudiera aferrar, sino que se despojó de todo, vino a nosotros y fue a la cruz. Todo tenemos que hacerlo con humildad y estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, como nos lo enseña aquí en Filipenses 2. No es una tarea fácil, a nadie, a ninguno de nosotros esto se nos facilita, porque somos competitivos por naturaleza, porque nos gusta relucir por naturaleza, pero debemos actuar con humildad, mirando a los demás o estimando más que mirando a los demás como superiores a mí, mirando cada uno, velando más bien por los intereses de los demás. Eso significa ser cristiano, actuar de esta manera. Y no es fácil, por supuesto que no, pero es un requerimiento, es una necesidad. Y ojalá que el Señor nos ayude para que podamos vivir de esta manera, como leíamos en uno de los textos anteriores, andar como es digno. Texto de Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, con humildad. Qué dura tarea la que tenemos aquí. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. O sea, en los últimos aspectos nos habla de lo práctico de ser cristiano, de lo que significa ser cristiano. Amar al Señor, perdonarnos los unos a los otros, actuar con humildad. Y ahora en Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy. Estas son palabras de Jesús, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, dice el Señor Jesús, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amarnos los unos a los otros, de forma genuina, de forma sincera, que nos amemos los unos a los otros. No solo es perdonar, sino amar a esa otra persona. No solo es perdonar, sino actuar con ella con humildad, estimándola a ella como superior a mí. No es tarea fácil, de hecho que no, pero es lo que Dios nos manda. Y un texto que a mí me ha costado especialmente mucho trabajo, Romanos 13, versículos 1 y 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En varias oportunidades hemos tenido, independientemente de la corriente de pensamiento que tenga usted, hemos tenido autoridades políticamente hablando que no van conforme a mi forma de pensar. Y entender que yo tengo que someterme a esa persona porque esa persona actúa de parte de Dios.
sea un ateo, así sea un ateo, Dios es el que ha establecido esa autoridad. En mi fe, porque creo en Dios, obviamente, debo creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino creerle a Él. Y lo que Él me dice aquí en su palabra es que esas autoridades son puestas por Él. Él las estableció, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer. Y mi deber en ese aspecto es someterme. Supieran cómo me cuesta trabajo muchas veces abstenerme de responder y hacer comentarios en Twitter sobre cosas en las que no estoy de acuerdo, sobre todo cuando se trata de autoridades gubernamentales. Eso es ser cristiano, amar, perdonar, ser humilde y someterse a esas autoridades. Someterse no quiere decir aceptarlo. Someterse quiere decir es el que está en autoridad. Yo tengo que someterme. Y no está bien que un cristiano se meta a pelear por cosas políticas, porque como dijo el mismo Señor Jesús, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los que están allá metidos en ese espacio, que se agarren ellos y hagan lo que quieran, pero yo, obedeciendo a la palabra, debo tener una línea de comportamiento distinta. Santiago capítulo 1 versículos 21 y 22 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tengo muchos conocidos, muchas personas que ven mucho contenido de la palabra, ven muchos videos, se instruyen, pero cuando toca pasar a esta segunda parte del texto, ser hacedores de la palabra, por actitudes que veo a algunos de ellos, les cuesta trabajo cumplir lo que la Biblia enseña. Nosotros mismos, conocido, hermanos queridos y hermanas queridas de mucha trayectoria que tienen algo sin perdonar y viven cargados toda su vida con ese asunto sin resolver. He visto muchos hermanos que les cuesta trabajo, podría decir que nos cuesta trabajo ser humildes, estimar a los demás como superiores a mí mismo. Y de eso se trata ser hacedores de la palabra. Someterme a la palabra, entender que yo mismo, al ser impactado por la palabra, debo hacer lo que Dios me manda. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Sed hacedores de la palabra. Eso significa ser cristiano, ser hacedor de la palabra de Dios. Otra cosa que significa ser cristiano es la gratitud y el gozo. Muchas veces vemos creyentes cristianos permanentemente amargados. No se les ve una sonrisa, una gratitud por alguna cosa, sino renegando por todo. Y el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses nos dice, los versículos 16 al 18 del capítulo 5, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en cualquiera que sean las circunstancias en las que vivimos.
No significa ser conformista, significa ser agradecido. El conformista es el que se echa a decir, es que esa es la vida que a mí me tocó. No, esfuércese, sea valiente, como también lo dice la Escritura. Busque surgir con esfuerzo, con valentía en muchas de las cosas que le toca hacer, pero con gratitud, con gozo, yendo hacia adelante en gratitud y en gozo, entendiendo que todo lo que recibimos, lo recibimos de parte de Dios. Eso significa ser cristiano. Y por último, sé que habrá muchas cosas que usted podrá estar pensando. Le animo a que siga estudiando y encuentre otras cosas que signifiquen ser cristiano. Anunciar al Señor. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Le dice el apóstol a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predicar la palabra es una necesidad. Anunciar al Señor, pero también habla de con otras personas, no solamente, perdóneme, con otros creyentes, no solamente de predicar el Evangelio, sino también dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso significa ser cristiano, no es asistir a reuniones cada domingo. Está bien que nos reunamos, así lo hacían en la iglesia primitiva, en eso perseveraban ellos. El Señor quiere que estemos en comunión los unos con los otros y compartamos de esa comunión juntos. Pero me refería a que algunos creen que ser cristiano es ir al culto los domingos, tener una Biblia en casa, lucir prendas que hablen de Dios. Y todo eso está bien. Pero la vida que vivimos, primero desde el nuevo nacimiento, factor importante para decir que somos cristianos, recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios, y de ahí en adelante andar como es digno de Él, y en cada uno de estos aspectos que hemos visto. Le recomendaría en el amor del Señor que retroceda a este video, copie en un papelito las cosas que le llamaron la atención, en las que el Señor tocó su corazón, si ya las tiene apuntadas en la libretica que le recomendé tener al comienzo, pues repase eso y órele al Señor para que Él le ayude a mejorar en esos aspectos. Ojalá que de verdad estemos dispuestos a vivir una vida que agrada al Señor, a ser verdaderos cristianos que siguen al Señor de manera genuina. Amado Dios y Padre, te damos gracias, porque tú eres nuestro Dios y eres tú quien nos has dado potestad de ser hechos tus hijos. Y Señor, al reconocernos como cristianos, seguidores de Jesús, sabemos que tenemos cosas por cumplir, que nos identifiquen como cristianos, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida como es digno de ti, oh Dios. Ayúdanos a perdonar las cosas que tenemos por perdonar. Ayúdanos a ser más humildes. Ayúdanos a amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. Ayúdanos a hacer cada una de estas cosas que hemos visto en esta mañana, oh Dios. Te lo pedimos, dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias al Señor por habernos permitido llegar hasta el final de este espacio. Damos gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí también y deseamos que el Señor sea bendiciéndole a través de su palabra en esta mañana. Bendiciones para todos, que la paz del Señor les acompañe, que tengan una feliz semana. Chao, chao.